Vamos a ponerla aquí. Perfecto. Romanos 11, versículo 11 al versículo 15. ¿Ok? En un tema que se titula ¿Para qué tropezó Israel? ¿Para qué tropezó Israel? Ok, les voy a ser bien honesto. Este tema me sorprendió un buen. Me sorprendió mucho más de lo que esperaba. Eh, Porque no me había dado cuenta bien qué significaban estos versículos hasta que los estuve estudiando para dárselos, ¿no? Pero básicamente quiero darles una ilustración para decirles qué significan, ¿ok? La ilustración es la de ¿para qué suceden las cosas? ¿Ok? ¿Para qué suceden las cosas? ¿Ok? Y vamos a ponerlo de una forma chiquita. Pongámonos en una fábrica, ¿no? Y en esta fábrica tenemos nosotros que están produciendo ciertas cosas. Pongamos algún objeto. Ejemplo, estos chicles, gracias. Entonces, no sé cómo se hacen los chicles, la verdad. Entonces, vamos a ir con el empaque. Porque te digo, no sé cómo se hacen los chicles. Pero bueno, el empaque se hace a través de varias máquinas. Unas máquinas que están haciendo como cortes para hacer las formas que después van a ser dobladas, que después van a ser, entonces, empaquetado el producto dentro de eso. ¿Ok? Entonces, ya tienes ahí el objeto. Es este objeto de cartón que se le imprime, se corta, se dobla, se coloca el objeto adentro y se sella. ¿Ok? Entonces ahí podremos preguntarnos, ¿para qué sucedió la parte de la impresión? ¿Para qué sucedió la parte de la impresión? Que se reconozca que es un producto. Exacto, para que se reconozca cuál es el producto, ¿no? Que son los chicles. Ok, ¿para qué sucedió el corte? El corte del cartón. Todos en la semana. Para darle la forma, exacto, para formar una caja. ¿Ok? ¿Para qué se colocaron los chicles adentro? Exacto, sí. Oye, pero noten, hay muchas formas de responder esta pregunta, ¿para qué? ¿No? Pero finalmente tendríamos que responder, si no solamente vemos en esta cuestión de hacer este objeto, sino lo vemos en una visión más grande, que esto sucede, ejemplo, para que miles de millones de personas tengan chicles todos los días. O sea, y para eso se crea el producto, ¿no? Si ponemos ahí una definición. Ok, entonces notan, hay una forma de decir, está sucediendo propósitos pequeños dentro, hay una forma de decir que está sucediendo propósito grande dentro de la visión más general de las cosas, ¿no? Más grande de todas las cosas. ¿Ok? Ahora, eso es lo que está pasando en este pasaje. En este pasaje se nos está hablando acerca del propósito de la caída de Israel. ¿Ok? Y se está diciendo, aparte de los propósitos que ya observamos antes, que son los propósitos de juzgar a la nación, ¿ok? Por su incredulidad. Aparte de eso, Dios tenía un propósito más grande para este suceso. ¿Sí? Se nos está diciendo entonces que Israel cayó, negó a Cristo, abandonó su fe, la fe que debería tener en Dios, ¿sí? Para conseguir unos propósitos más grandes, ¿sí? No solamente fue para ser juzgado, como con el ejemplo de la cajita, para que se hiciera esta caja, sino que fue aparte de eso para proveer los chicles del universo, ¿ok? Que en este caso ahorita que leamos el pasaje, van a notar que esta la razón por la cual cayó Israel fue para que se nos diera el mensaje de salvación a ti y a mí, a todos los gentiles. Y es el propósito más grande que estaba detrás de esto, ¿sí? Entonces les digo, es un tema extremadamente grande porque nos está diciendo a nosotros que efectivamente esta negación de Israel del evangelio se dio por un propósito de Dios. Y ese propósito de Dios fue para que tú y yo tuviéramos salvación. ¿Ok? Y no es el único propósito. Hay otros dos propósitos más que vamos a estar observando el día de hoy. Salud. Vamos a leer el pasaje. Dice, Romanos capítulo 11, versículo 11 al versículo 15. Dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Responde Pablo, de ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles.
para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, cuánto más su plenitud. Pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, pues, que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Ok? Ese es nuestro pasaje para el día de hoy. Entonces quiero que noten, ahí nos estoy respondiendo a la pregunta, ¿para qué tropezó Israel? ¿Ok? ¿Tropezó Israel para ser juzgado por Dios? Claro que sí. Pero aquí se están respondiendo otras respuestas que están hablándonos de la imagen más grande de por qué sucedió esto. ¿Por qué se sucedió esto? Y la respuesta corta es, sucedió para avanzar el plan histórico de Dios, de salvar a todas las naciones. ¿Sí? Lo repito, Israel cayó para avanzar el plan histórico de Dios, de salvar a todas las naciones. Es algo bien, bien grande. Porque a través de eso tenemos salvación tú y yo. ¿Tienes un papel de casualidad? Ujú. Avanzar el plan histórico de Dios, ¿no? Sí, para avanzar el plan histórico de Dios. Si no la matamos en día. No te preocupes. Entonces Israel tuvo que ser endurecido. Miren, eso se va a poner aquí. Israel tuvo que ser endurecido en la historia del mundo por tres propósitos misericordiosos que Dios quería cumplir. Más que solo juzgar su pecado. Y les digo, es algo bien grande y va a lucir bien, bien apartado de nosotros, si les soy bien honesto. Porque aquí literalmente vamos a tener una clase de historia. No sé, eso es lo que es. No, no literalmente, o sea, no voy a ver fechas, no voy a observar nada de esto, pero quiero que noten que este pasaje nos está hablando acerca de eso. Y al hacer eso nos envía una aplicación muy específica, que ahorita vamos a ver cuál es, ¿ok? Pero bueno, vamos a observar primero qué significan los versículos. Ya saben qué es lo que voy a sacar aquí, pero quiero que lo veamos a partir de los versículos, ¿ok? Chequen. Y para eso vamos a comenzar leyendo el primer versículo, el versículo 11, ¿ok? Y nos surge una primera pregunta que hay que contestar, que es la pregunta, ¿quiénes son ellos? Las personas que se le está hablando en esta pregunta del inicio, cuando dice, ¿acaso tropezaron ellos para caer? ¿Sí? ¿Quiénes son ellos? ¿De quién está hablando? ¿Quiénes tropezaron? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son ellos en la pregunta, ¿acaso tropezaron para caer? Chequen, comienza el versículo. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? ¿De quién está hablando? El apóstol Pablo. Y básicamente para contestarlo, nada más tenemos que irnos a los versículos anteriores, o sea, observar de quién se está hablando en los versículos anteriores. Entonces podemos observar el versículo 7, por ejemplo. Versículo 7, que decía, entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. ¿Okay? Ahí está hablándonos. ¿Quiénes son ellos? Israel. ¿Okay? Israel. Y tenemos que redefinir un poquito más qué es eso, ¿no? Aquí nos está hablando acerca de la nación de Israel, como un pueblo completo, que en este caso está diciendo, esta nación en plenitud no ha alcanzado una posición correcta con Dios. Recordemos de las semanas anteriores, hay algunos que sí, entre los cuales está Pablo, están los apóstoles como Pedro, como Juan, todos ellos eran judíos y todos ellos llegaron, ¿sí? Pero la nación como tal no llegó, ¿sí? Solamente los elegidos, por eso termina el versículo 7. Pero los que fueron escogidos, lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Entonces nos está hablando acerca de la nación de Israel como un total en el cual la mayoría de ellos están endurecidos delante de Dios. ¿Ok? Entonces, esos son los sellos, son los que cayeron. ¿Sí? Chequen cómo continúa el versículo 8. Versículo 8. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy. Está diciéndonos, Israel es un pueblo que Dios hizo, un pueblo que tiene una localización específica en este momento, una, una cantidad de personas étnicas específicas, ¿sí?
y que son un pueblo que la mayor parte están endurecidos. ¿Por qué? Porque Dios les dio un espíritu embotado. O sea, Dios endureció sus espíritus para que tropezaran. ¿Sí? Dice, versículo 9, su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. En otras palabras, está diciendo que tropiecen al tener una mesa tan generosa, está diciendo por eso su banquete, su banquete, y más bien al tener ese banquete tan grande, que está haciendo referencia a todas las bendiciones que tenía Israel, no se den cuenta de la bendición máxima que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces está diciéndonos esto. Entonces, el Israel como nación es de quien estamos hablando. Está diciendo, ¿tropezaron ellos para caer? ¿Tropezaron la nación de Israel para caer? Es la pregunta. ¿Sí? Y ahora tenemos que responder nosotros. ¿Tropezó para caer? Y aquí, sorprendentemente, Pablo dice, de ningún modo. ¿Ok? Versículo 11, de ningún modo. Y eso les digo, para mí sorprende, porque acabamos de leer unos versículos que decían, Dios les dio un espíritu embotado, les dio un banquete que haga que se tropiecen ellos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está diciendo Pablo que no tropezaron para caer? ¿Qué está haciendo referencia a esto? O sea, lo que nos está diciendo esto es que el propósito de Dios en este tropiezo que está teniendo la nación de Israel no es que termine caído. O sea, no es que al final termine tirado por ese tropiezo. ¿Sí? Se los pongo de otra forma. El propósito de Dios en este tropiezo, o sea, el endurecimiento de Israel, no es que sean abandonados finalmente. ¿Sí? Muchos se están perdiendo, pero no van a ser abandonados finalmente la nación de Israel. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Sí? No tropezaron para caer. ¿Ok? La forma en la que lo coloca un pastor que se llama John MacArthur, por ejemplo, él dice acerca de estos versículos, Dios no ha permitido que Israel, su pueblo, escogido, caiga en una incredulidad y en una desobediencia tales que llegue a un estado insalvable. ¿Ok? O sea, no van a llegar a estar en un punto en el cual nunca van a ser salvos, sino que continúa él, dice, durante un tiempo señalado por Dios mismo, Dios ha dejado que divaguen en su ceguera y tinieblas espirituales, pero su ceguera no es irreversible y su oscuridad nunca ha sido permanente. Es lo que está diciendo Pablo. Si no tropezaron para caer, van a continuar, ¿sí? Van a continuar de la mano de Dios, ¿ok? Entonces está diciendo, el propósito final de este tropiezo de la nación de Israel no fue eliminar a la nación de Israel. Es algo bien importante porque hay muchas personas que piensan que sí fue así, hermanos. Quizás aquí no, pero hay muchos que piensan, como la nación de Israel falló tanto, Dios se ha rendido con esa nación. Y el propósito de Dios es entonces que sea sustituida por la iglesia, que en vez de la nación de Israel ahora sea la iglesia. ¿Notan esa idea? Ya no ellos, hemos acabado con ellos, nos hemos rendido con ellos y ahora vamos a estar solamente con la iglesia. Es lo que piensan muchos, ¿sí? Pero aquí tenemos que darnos cuenta que estos versículos están diciendo completamente lo contrario. Dios no causó que tropezaran para caer, ¿sí? Sino que, chequen que da un propósito, por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, ¿sí? O sea que el propósito de Dios para que Israel cayera y fuera endurecido y rechazara al Mesías, el propósito de Dios fue que lograra un objetivo divino, que era salvar a los gentiles, ¿sí? Entonces Dios dijo, ellos van a tropezar. ¿Se acuerdan? Versículo 8 decía eso. Dios les dio un espíritu embotado. Van a tropezar para que la salvación llegue al resto de las naciones. Ese fue el propósito divino de Dios al hacer que fueran endurecidos, la nación de Israel. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Ya sé que está un poquito complicado, pero ¿se está entendiendo esto ahorita? Sí. Ok. Entonces, noten aquí, están sucediendo varias cosas. ¿Ok? Primero, se está viendo que Dios utiliza el pecado para cumplir sus propósitos.
Dios utiliza pecado para cumplir sus propósitos. ¿Ok? Eso suena medio mal, pero quiero que noten que no es algo extraño en la escritura. ¿Ok? Y es lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Dios utiliza el pecado para cumplir sus propósitos. Ya ha pasado antes. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de la historia de José, es una de las más fáciles de observar que sucedió, porque en la historia de José nosotros observamos cómo es que los hermanos de José van y lo quieren asesinar, lo terminan vendiendo en esclavitud. Este suceso de esclavitud va empeorando cada vez más porque pasa a la casa de Potifar, pero luego es acusado falsamente, termina en la cárcel él se está comportando bien y termina ayudando a dos personas que tuvieron sueños al decirles de qué trataban estos sueños, interpretarlos, ¿sí? Pero termina siendo olvidado. Entonces vemos pecado tras pecado tras pecado. El pecado de los hermanos, el pecado de la esposa de Potifar, el pecado del que estaba con él, no me acuerdo bien que era copero, que se olvida de él, ¿sí? Y entonces parecería ser que todo va para mal, ¿ok? Pero de repente lo que sucede es que Dios saca un bien de todo ello, ¿ok? Y ahí nos podríamos quedar con una duda. ¿Será entonces que lo que sucede es que Dios transforma el mal en bien o que Dios diseña el mal para traer un bien? ¿Ok? Y no sé si notan la diferencia, pero me gustaría que lo notaran. Que transforme el mal en bien significa todas estas cosas malas no eran parte de su plan de Dios, pero lo que hace entonces Dios es que dice, ok, a pesar de que no son parte de mi plan, las voy a utilizar y voy a aprovecharlas y entonces voy a sacar un bien de ello. ¿Ok? Es una forma de verlo. Hay muchas personas que piensan que es así. ¿Ok? Y ahí me gustaría decirles que no es así. ¿Ok? Que más bien lo que sucede es que todos estos males fueron diseñados por Dios para llevar hacia un bien. ¿Ok? Y eso es lo que nos muestra esta historia de José. Porque esta historia de José, el versículo más importante es Génesis 50:20. Génesis 50:20, donde dice, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Ok? Aquí quiero que noten, este versiculito parecería decir la primera postura. ¿Ok? Nos vuelvo a explicar. La primera postura es, a pesar de que están todos estos males que se salen de la voluntad de Dios, Dios dice, voy a aprovecharlos, aunque no los quería, voy a aprovecharlos y voy a sacar un bien. Parecería que está diciendo eso, pero eso no es lo que está diciendo. Porque aquí la parte de ustedes pensaron, esa palabra pensaron significa planearon, ¿sí? Es la misma palabra que aparece en Dios lo cambió. O sea, ahí debería decir Dios lo pensó o Dios lo planeó, ¿sí? Ustedes planearon algo, pero Dios planeó algo más. Las mismas acciones, pero el plan de Dios. Y el plan de Dios era sacar un bien de esto. Sacar un bien de que fuera vendido. Sacar un bien de que fuera acusado. Sacar un bien de que fuera olvidado. ¿Sí? Y si ustedes notan, todos estos fueron ingredientes esenciales para que José llegara a su posición en Egipto. Si no hubieran estado estos ingredientes, no habría llegado a esa posición. ¿Sí? Si no hubiera sido vendido y no hubiera sido acusado, no habría terminado en la cárcel y no había interpretado un sueño. Si no hubiera sucedido eso, no habría llegado a la posición. Fue diseño divino que esto sucediera para que otra cosa más grandiosa sucediera. ¿Sí? Entonces tenemos ahí un ejemplo. Y el otro ejemplo que tenemos que destaca mucho en la palabra es el de Jesucristo mismo. Porque Jesucristo mismo, si ustedes se acuerdan, la forma en la que sucedió su rescate para toda la humanidad, su muerte por los pecados, fue a través de ser traicionado, abandonado, acusado, ser enviado a la cruz. ¿Sí? Y todo esto no podemos decir sucedió accidentalmente y después Dios lo cambió para bien. No se puede decir eso. ¿Sí? Se tiene que decir Dios lo diseñó. Y se observa en la palabra que fue así.
Dios dijo, va a nacer de una virgen en Isaías. Dios dijo, iba a vivir como un hombre, pero menospreciado por todos en Isaías 53. Dios dijo en el Salmo, creo que era el Salmo 4, ahorita no me acuerdo bien, que iba a ser traicionado. Dios dijo en el Salmo 2 que iban a alzarse las naciones contra él, ¿sí? Y entonces esto sucede para traer la salvación, ¿sí? Pero suceden pecado tras pecado tras pecado diseñado para enviar a Jesucristo a la cruz, ¿sí? Y traer salvación, un bien increíble. Y eso es lo que está pasando aquí. Dios diseña la caída de Israel, su endurecimiento, para traer salvación a muchas personas. Porque cuando ellos deciden rechazarlo, se abren las puertas para todos los demás, ¿sí? Es lo que está pasando aquí. Chequen, por ejemplo, y ahora sí vamos a verlo en otros pasajes. ¿Cómo es que es enseñado? Chequen el Mateo capítulo 8, salud. Mateo capítulo 8, chequen el versículo 11 y el versículo 12, ¿ok? Para que vean que Cristo mismo lo enseñó, ¿ok? Mateo capítulo 8, versículo 11 y 12. Aquí, si ustedes se acuerdan del contexto, lo que está pasando es que se está viendo la fe del centurión, que si recuerdan era una persona romana, o sea, no era una persona judía, ¿ok? Y esta persona, ese centurión gentil, tiene una fe en Jesucristo que supera a la fe de toda la nación de Israel. De modo que Jesucristo dice, no he visto una fe igual en todo Israel, ¿sí? Y entonces dice, chequen, Mateo 8, versículo 11 y versículo 12, dice, les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Está haciendo referencia a gentiles, porque oriente y occidente está hablando cerca de fuera de la nación, ¿sí? Y ellos se sentarán a la mesa con Abraham, con Isaac, con Jacob, en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino, está haciendo referencia a Israel, ¿sí? Serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Notan? Está diciendo, no se ve la fe en ustedes, se ve la fe en el centurión, se ve la fe en gente que no es judía, y entonces muchas personas de todas las naciones van a tener el reino, pero las personas que se supone que tenían que tenerlo, los israelitas, van a estar siendo arrojados a las tinieblas. ¿Ok? Ese es uno de los pasajes que nos muestra. Y hay más. Chequen Mateo 21, versículo 41 y versículo 43. Ahí les cuento el contexto. Aquí es la parábola, Mateo 21, 41 al 43. Es la parábola de los labradores. En este caso, si se acuerdan ustedes, básicamente sucede así. El dueño de se me olvidó cómo se llama, de un campo, tiene unos labradores, ¿ok? Y está enviando mensajeros para que vayan con ellos, y todos son rechazados por estos labradores. Y llega un punto en el cual llega el mismo hijo del padre para hablar con estos labradores, para obtener el fruto. Pero ellos rechazan a este hijo y lo matan, ¿ok? Jesús entonces dice, chequen, ¿qué sucederá con estos labradores? Versículo 41. Llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Está diciendo, estos labradores, como se comportaron tan mal, el padre va a mandarlos a asesinar y va a colocar a otros labradores para que cuiden del campo que le dio, que había dado este padre, ¿sí? Y luego interpreta esto Jesucristo y dice, esto está haciendo referencia a la nación de Israel y a los gentiles. Chequen el versículo 43. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, a la nación de Israel, y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. En otras palabras, ustedes Israel son los labradores malvados, que no están dando el fruto de fe que deberían, que están rechazando a los profetas y están rechazando al Hijo Jesucristo, y lo asesinaron. Entonces,
les será quitado este reino y les será dado a las demás naciones. Por su incredulidad tan grande, ya no va a ser una herencia para Israel, ahora van a ser una herencia para todas las demás, dice este pasaje, más o menos, ¿sí? Uno último, Mateo 22, chequen, misma idea, y unos versículos después. En este pasaje está hablando de la parábola del banquete de bodas. Este es también una parábola muy conocida, que en este caso la parábola, chequen, nada más leemos el contexto, versículo 2 y 3, 2 y 3. El reino de los cielos, dice esta parábola, puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. ¿Ok? ¿Cómo es lo que hemos estado observando? ¿Quiénes son estos siervos que no quisieron venir? Los israelitas, ¿no? Entonces está diciendo, ellos fueron invitados a las bodas, pero no quisieron venir, ¿sí? Ahora, ¿qué hace entonces el padre, el rey? ¿Sí? ¿Qué hace? Versículo 8. Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan, por tanto, a las salidas de los caminos y envíen a las bodas a cuantos encuentren. ¿A quién está haciendo referencia? A las demás naciones. Está diciendo, ellos me rechazaron, los israelitas rechazaron, entonces inviten, extiendan la invitación a todos los gentiles, a todas las demás naciones que no se les había prometido la invitación originalmente. ¿Sí? Entonces observamos esto sucediendo una y otra vez a través de las palabras de Cristo. ¿Sí? Luego lo observamos en la historia de la iglesia, porque cuando se observa que Pablo predica, él va siempre primeramente a las sinagogas, pero cuando es rechazado, él dice en 2 ocasiones al menos, las que yo encontré, palabras muy claras, diciendo, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada a ustedes primeramente, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, ahora nos volvemos a los gentiles. ¿Sí? Entonces, se está diciendo en este caso muy claramente, se les dio primeramente a ellos, pero a causa de su rechazo, ahora se la vamos a dar a todos los demás, ¿sí? A todas las demás naciones. ¿Ok? ¿Notan? Eso es lo que está pasando aquí, en Romanos. Nada más que en Romanos se nos está diciendo, este era un plan divino, algo que no se nota tan claro en estos pasajes, ¿no? Que este era parte del diseño de Dios, porque desde el inicio Dios había dicho, va a haber una bendición para las naciones a través de ustedes. Nada más no les había dicho, va a ser a través de que ustedes, los israelitas, tengan ese endurecimiento y no reciban el mensaje, que este mensaje va a ser abierto para todos los demás. Pero es lo que está viendo aquí. Entonces tenemos un primer propósito para la caída de Israel. ¿Cuál es ese primer propósito? La salvación para los gentiles. La salvación para los gentiles. ¿Ok? Y si pueden, regresen al pasaje que tenemos de base, Romanos 11, y noten un segundo más cómo está claro aquí. ¿Ok? Chequen, Romanos capítulo 11, versículo 11. ¿Ok? Dice, por su transgresión ha venido la salvación. O sea, ese fue el propósito. Después se hace más claro. Versículo 12. Chequen el versículo 12. Su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles. ¿Notan ese versículo 12? Es muy claro. El versículo 12 está diciendo, la transgresión de Israel de rechazar al Mesías significa riqueza para todo el mundo, porque se abren las puertas. ¿Sí? Su fracaso al recibir al Mesías significa riqueza para los gentiles. ¿Sí? Por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un primer propósito. ¿Ok? Ahora, ese no es el único propósito. Y tenemos un segundo propósito. Aquí les va. Segundo propósito es la salvación para los judíos. Salvación
para los judíos. Aquí podríamos preguntarnos qué está pasando, ¿no? Porque lo que se causó fue un tropiezo a Israel. Se entiende que el tropiezo fuera para salvar a los gentiles, pero ¿cómo puede ser el tropiezo para salvar a los judíos? Pero eso es lo que dice el versículo. Chequen el versículo 11. Versículo 11. Por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. O sea, hay un propósito ahí, doble. Noten. Primer propósito fue, vamos a hacer endurecer a los israelitas para que se abra la puerta a los gentiles. Pero segundo propósito, vamos a hacer que esta puerta abierta a los gentiles sea tan grande que les dé celos a los judíos, les dé celos a los israelitas. Y en este caso, esta parte de que les dé celos es para que después de que les dé celos, sean salvados ellos. Chequen el versículo 14. Si en alguna manera, dice el versículo 14, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. ¿Notan? O sea, Dios quiere, en este caso, que los israelitas se endurecieran para abrir las puertas a los gentiles y que los gentiles recibieran de esta salvación para causarles celos a los israelitas y que se conviertan entonces. Que al ser un pueblo celoso diciendo, ellos tienen a nuestro Mesías, digan, nosotros vamos a unirnos entonces con ellos y reclamen a su Mesías y se conviertan en parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Notan? Está bien, bien interesante, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho. Entonces, al decirles que habían perdido su relación especial con Dios, se estaba haciendo algo bastante inquietante para ellos. Y al decirles todavía más que se había roto su relación con Dios y se les había ofrecido a los gentiles, se estaba haciendo una reacción específica en los judíos. Se les estaba causando celos. Entonces ahí el propósito de Dios no era, ojo, quitar por completo a la nación de Israel, que es lo que se estaba comentando hace rato, ¿no? Sino que era más bien quitarla parcialmente para que llegue la salvación a los judíos, a los gentiles, perdón, para poder salvarlos a ellos también, para poder salvarlos a ellos también, ¿sí? A los judíos. ¿Ok? Voy a repetir eso último porque creo que igual no quedó tan claro. El propósito no era quitar finalmente a los israelitas, era parcialmente removerlos para dar salvación a todas las naciones y al dar salvación a todas las naciones, recuperar a los israelitas. ¿Sí? Recuperar a los israelitas. ¿Ok? Entonces, noten. Y otro versículo más que nos muestra esto es el 12. Chequen el versículo 12. Lo voy a leer completo ahora. Si su transgresión es riqueza para el mundo, o sea, la transgresión de Israel es riqueza para el mundo porque se les da la salvación, su fracaso es riqueza para los gentiles porque se les da la salvación, ¿cuánto más será su plenitud? O sea, está diciendo, van a ser salvados los israelitas. Sus fallas ya dieron una riqueza, pero ahora su éxito, su plenitud, va a dar una riqueza mayor. ¿Ok? Y ahí se nos coloca un tercer propósito. Tercer propósito para eso. Entre esos dos. Son tres. Sí. La resurrección de entre los muertos. Es el tercer propósito. ¿Ok? Que otra vez eso está bien grande. Porque es lo que está diciendo el versículo. El propósito final es que después de que son salvados los gentiles y ponen en celos a los judíos y son salvados los judíos, entonces, después de que son salvados los judíos, va a pasar algo más. ¿Qué va a pasar? La resurrección de entre los muertos. Chequen el versículo 15. El versículo 15 es el que nos anuncia esto. Versículo 15. ¿Qué pasó? Versículo 15 dice, porque si al excluirlos a ellos, si el excluirlos a ellos
es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Ok? Está diciendo, cuando se les excluyó, cuando fueron endurecidos, se dio la reconciliación al mundo, se salvó al mundo. ¿Sí? Ahora, cuando sean salvos, cuando se dé su admisión, ¿qué sucederá? Se dará vida entre los muertos. Está diciendo el pasaje, versículo 15. ¿Sí? Entonces está diciendo que algo va a suceder cuando lleguen los judíos de vuelta a Dios. Lo que va a suceder va a ser que va a realizarse la resurrección de entre los muertos. Entonces, noten lo que está pasando aquí. Cuando se ve salvación. Cuando se le dé salvación a los judíos, se va a dar la resurrección de entre los muertos. Entonces, cuando ellos, los judíos, se despierten a la grandeza de Cristo, cuando abracen al Mesías, cuando formen parte otra vez del pueblo de Dios espiritualmente, lo que va a suceder va a ser que se va a dar la resurrección entre los muertos. Tenemos que recordar, hermanos, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que suceder para que se dé la resurrección entre los muertos? Tiene que venir Jesucristo otra vez. ¿Sí? Tiene que ser la segunda venida. Lo que nos está diciendo aquí entonces es que estos dos eventos que están tan relacionados, entonces son el mismo evento. ¿Ok? Entonces, una vez que los judíos sean salvos y regresen a Dios, ¿qué va a pasar? Va a regresar Jesucristo. Es lo que está viendo aquí. ¿Sí? Y ahora si checamos nosotros lo que conocemos de escatología, vemos que esto es cierto. Lo que sucederá va a ser, se va a dar el arrebatamiento de la iglesia. En ese momento, los judíos se van a dar cuenta de que este pueblo, la iglesia, era el pueblo de Dios. Van a entrar en los mayores celos que se podría y se van a arrepentir y van a llegar a los pies de Dios. Y cuando llegue todo el pueblo judío que tiene que llegar, Jesucristo va a regresar. ¿Notan? Entonces esto es escatología y ni siquiera parecería, ¿no? Pero es lo que viene descrito en los demás pasajes escatológicos. ¿Sí? Les voy a leer un par, nada más para terminar. Y luego ya nos vamos a unas aplicaciones. Va. Zacarías capítulo 12, si pueden acérquense ahí. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y capítulo 13, versículo 1. ¿Ok? Solo eso. Ok, Isaías dije, ¿verdad? Zacarías, ok, Zacarías, esto sí lo dije bien. Zacarías capítulo 12, versículo 10 y 13, versículo 1. Ok, los espero. Zacarías capítulo 12. Chequen, ¿qué dice el versículo 10? Dice, es una profecía de parte de Dios, que nos está hablando acerca de los días de juicio, ¿ok? Del día del Señor. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Está diciendo, después de que lo hayan traspasado, ¿qué es lo que sucedió en el primer siglo? Después de esta incredulidad que está pasando el día de hoy, va a ser derramado el espíritu sobre Israel, sobre los israelitas, y van a lamentarse, van a arrepentirse, van a regresar a Dios. ¿Sí? Zacarías 13, versículo 1. En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. A pesar de que ahorita son incrédulos, en aquel día, en el día del Señor, va a abrirse de vuelta la fuente que va a ser para limpiar el pecado de Israel.
van a tener acceso a este arrepentimiento, a esta salvación, ¿sí? Y en aquel día es cuando va a regresar Jesucristo. Versículo 14:9. En aquel día es cuando va a regresar también Jesucristo. Porque ahí nos dice en el versículo 14:9, el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Versículo 11, y habitarán en ella y no habrá más maldición y Jerusalén habitará en seguridad. ¿Se notan? Ahí está lo que acabamos de ver. Entonces, Israel está incrédulo, pero va a recibir de la gracia de Dios en el día del juicio. Van a regresar y va a regresar Jesucristo y establecerá su reino en la tierra. ¿Sí? Ok. Entonces, ese es el tema de hoy, hermanos. Les digo, es una clase de historia, porque estamos observando nosotros cómo es que Dios maneja la historia del mundo. Y en este caso, cómo es que Dios maneja la historia del mundo para que aún el pecado de Israel, su incredulidad, cumpla su propósito. Que aquí su propósito fue esparcir la salvación a las demás naciones, traerlos a celos de vuelta a ellos, salvarlos y traer a Jesucristo. Y todo inició porque Dios endureció a la nación de Israel. ¿Notan? Entonces este pasaje nos muestra que tenemos un Dios que se encuentra en control de toda la historia, que es soberano incluso sobre el endurecimiento, sobre la transgresión, sobre los fracasos del pueblo de Israel, y que lo obra, todo con sabiduría para esparcir un propósito que finalmente es misericordia. Porque notaron, su propósito no era simplemente vamos a juzgar a la nación de Israel y tirarlos. Es, vamos a juzgarlos y a través de ese juicio vamos a traer tres cosas buenas. Vamos a traer salvación para los gentiles, vamos a traer salvación para los judíos, vamos a traer a Jesucristo y su reino a través del juicio de la nación de Israel. ¿Sí? Por eso es algo bien grande. Ahora, pregunta, ¿qué tenemos que hacer tú y yo el día de hoy en base a esto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué aplicación hay aquí? ¿Ok? Y les digo que sí hay una aplicación bastante sencilla, de hecho, de observar. La aplicación es que tú y yo tenemos que hacer celosos a Israel. Eso suena mal, pero eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Chequen otra vez el versículo 15, 14 y 15. Vamos a leer desde el 14. No, perdón, 13 y 14 era. No 14 y 15, 13 y 14. ¿Sí? Está hablando Pablo y dice, a ustedes hablo, gentiles. ¿Ok? Noten, Pablo está dando esta lección de historia, pero no la está dando para los judíos, la está dando para los gentiles, ¿sí? Que somos tú y yo, ¿sí? Está diciendo, ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Les hablo a ustedes, ¿sí? Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Que noten aquí que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, yo lo que estoy haciendo al hablarles a ustedes, hermanos gentiles, es que quiero causarles celos a los israelitas. Quiero mostrarles a los israelitas que la revelación de Dios se está abriendo hacia ustedes y que ellos vean y digan, tenemos que regresar a escuchar la palabra de Dios. Y quiero, por tanto, también que todos los que son gentiles hagan lo mismo, que den a notar que tienen la revelación de Dios, que den a notar que ya son parte del pueblo de Dios, que den a notar que aunque en un tiempo estuvieron separados de Cristo y excluidos de la ciudadanía de Israel, ahora ustedes también han sido acercados por la sangre de Cristo, que ya no son extraños, ya no son extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Y hagan eso para que de alguna manera les causemos celos, para que alguno de ellos sea salvo. ¿Sí? Esa es la aplicación que tenemos tú y yo. Tenemos que mostrar nosotros que somos
de la nación de Dios, de la familia de Dios, ¿sí? Para que cuando lo vean los judíos digan, ¿sabes qué? Ese es mi Cristo y yo también lo quiero, ¿sí? Y se acerquen a Jesucristo y a su salvación, ¿sí? Todo cristiano debería tener el deseo de hacer visible la realidad espiritual de una vida transformada que logre atraer a otras personas. En este caso, que logre atraer a los judíos, al Señor y al Mesías. Todo cristiano debería tener un testimonio que despertara celos a fin de que se transformen las personas a Dios y pongan su fe en Jesucristo. ¿Ok? Es la aplicación. Entonces, hermanos, no podemos decir nosotros que no somos de la familia de Dios. Tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo y decirlo bien seguros. No podemos vivir nosotros como si no fuéramos de esta familia. Tenemos que vivir con el carácter tal que muestre que somos hijos de Dios. No podemos nosotros no conocer la palabra. Tenemos que conocerla y conocerla mejor que los judíos para que se muestre que ciertamente Dios nos revela sus verdades. ¿Sí? Dio la casualidad que mientras preparaba este estudio vi un video también de una persona que no sabía yo que era judía, pero que era judía. Era un chavo que hace videos en YouTube para lo del video que te mostramos, ¿no? Para la edición y todo, ¿no? Y este chavo, contaba básicamente de cómo es que estaba orgulloso de ser judío, ¿sí? Y cómo es que cuando se casó él tenía su kepá. Su kepá es la cosita que se ponen aquí en la cabeza, ¿sí? Entonces tenía su kepá. Y cómo es que decía que él no decidió ser judío, pero que aunque es algo que no decide ningún judío, que aún así todos estaban extremadamente orgullosos de ser judíos y que no tenían ni la menor idea de qué significaban sus tradiciones. Sí, sus tradiciones. O sea, no significaba que era el quepá, no, no sabía qué significaba. No era una persona, él dijo, no soy una persona religiosa. Entonces no ubica la palabra, no ubica nada, ¿no? Y aún así dice, estoy extremadamente orgulloso de ser judío. ¿Sí? Hermanos, algo así debería suceder con nosotros. Nada más que nosotros con conocimiento, ¿no? Nosotros sabemos estas verdades que les acabo de decir. Sabemos nosotros que fuimos adoptados a través de Cristo. Sabemos que por gracia formamos parte del reino. Sabemos que tenemos la palabra que da vida eterna. Sabemos que Dios es nuestro Dios y que nosotros somos sus hijos. Y podemos hablar de ello con convicción. Hay que hacerlo así como ellos. Les digo, a él se le estaba haciendo bien sencillo decir, este soy yo, a pesar de que no tenía ni la menor idea de lo que estaba diciendo. Para nosotros debería ser mucho más sencillo, pero a veces tendemos a ser muy tímidos al respecto. Aquí Dios nos está enviando a que no seamos tímidos con nuestra fe, sino que seamos valientes, que seamos gente que no se avergüenza de nuestra fe, sino que la comunica, lo hace y sabe que eso es parte del plan de Dios, que va a causar celos a la nación de Israel. ¿Sí? Pues hay que formar parte de este plan, hermanos. ¿Va? Vamos a orar para tener esta valentía. Si pueden, ahora sí, Lu, échate la tuba. Vas. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, te damos gracias porque tú permites que cada persona bueno, escuche este estudio, Señor. Gracias porque pues nada se sale de tu plan, nada se sale de tu voluntad perfecta, Señor. Y estamos muy agradecidos por eso, porque si fuera la nuestra, si fueran nuestros planes, se quedarían en pedazos, Señor. Así que gracias por este privilegio. Y Padre, te pedimos que lo que aprendimos hoy se quede en nuestras mentes, que se quede en nuestro corazón, el demostrar a la gente que somos cristianos sin vergüenza, que también
pues hagamos clara, hagamos evidente nuestra fe en ti, Padre. Y pues igualmente con conocimiento, Señor. Y ayúdanos a aprender más de ti. Síguenos fortaleciendo en tu palabra, Padre. Y bueno, Señor, gracias por cada persona que se unió a este estudio. Gracias por tu palabra, Padre. Y oramos a ti y te agradecemos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perfecto.